Invitamos al escenario a Carlos Neuhaus, Premio IPAE 2021 y Presidente Ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú. Invitamos también a Jessica Rodríguez, Directora Ejecutiva de Art Atlas y expresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Y en la conducción tendremos el gusto de tener a Adriana Yudiche, Gerente General de Austrial Group. A todos ellos les agradecemos por estar en esta última sesión de la jornada de CADE Ejecutivos. Hola. Hola, buenas noches. Después de esta inspiradora sesión con los jóvenes, la verdad es que uno se llena de emoción y de alegría y de esperanza de que el Perú va a salir adelante. El Perú está en emergencia y los peruanos tenemos que actuar. Pero para saber en qué tenemos que actuar, tenemos que primero comenzar a profundizar en los problemas que tiene el país. Hace 2 domingos leí un artículo que me gustó mucho, donde Paolo Sosa decía que debíamos buscar soluciones y no salidas. Porque muchas veces decimos, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo salimos de este problema? Salir de un problema o salir de una crisis significa dejar la crisis atrás, dejarla de lado para enfrentar nuevos retos. Nosotros no tenemos que hacer eso. Los empresarios y los que dirigimos empresas tenemos que pensar en profundizar en los problemas, en ir a la raíz de los mismos y ir transformando esos problemas en oportunidades, ir cambiando nuestro país, pero con un sentido global, con un objetivo claro. El liderazgo empresarial es esencial, como todos sabemos, para contribuir con un cambio en el país y que este cambio genere desarrollo y bienestar para todos. Los empresarios podemos incidir mucho sugiriendo y aportando para políticas públicas, porque hacer que una idea nuestra, una iniciativa del empresariado pueda tener un efecto que realmente mueva la aguja, necesitamos convencer al Estado, a las autoridades, para que esto se convierta en una política pública y se expanda en el país. Sé que ahora es muy difícil, todos estamos muy preocupados con las autoridades que tenemos, pero tarde o temprano habrá algún cambio o alguna mejora y nosotros tenemos que incidir en esto, en crear y transformar nuestro país, no dejar de lado los problemas. Nosotros no podemos como empresarios rehuir a nuestra obligación de generar las condiciones necesarias para que el país desarrolle. Y particularmente la articulación con el Estado y con ahora que tenemos la oportunidad, que hay nuevos gobiernos regionales y tenemos aquí también presentes a presidentes de las cámaras de comercio de muchas ciudades importantes del país, podemos intentar acercarnos a ellos con propuestas, con soluciones, ofreciéndoles toda la experiencia y toda la capacidad que utilizamos para dirigir nuestras empresas. Porque ya no se trata solo de impactar a nuestros grupos de interés o a nuestra zona de influencia. Tenemos que pensar un poquito más allá. Y es por eso que ahora en este bloque vamos a conversar con 2 empresarios que son referentes del sector privado, los que a través de su trayectoria han impulsado muchas acciones que están orientadas no solamente a lograr el éxito de sus empresas, sino que se enfocan en el desarrollo del país. Carlos, por supuesto, no necesita presentación, todos vimos cómo sacó adelante el tema de los panamericanos y llenándonos de orgullo a todo el país. Carlos, lo que yo te quería preguntar, teniendo en cuenta que somos muchas empresas que estamos incorporando o ya hemos incorporado la sostenibilidad en nuestra forma de actuar y es algo que los 2 compartimos en el directorio de Perú Sostenible, pero sin embargo ahorita frente a esta crisis puede generarse la tentación de dejar de lado esos proyectos o dejar de lado esa visión de sostenibilidad y enfocarse en la rentabilidad inmediata.
¿Cómo en este contexto quisiera que tú nos comentes cuál es el rol que tú consideras que debe jugar el sector privado en el desarrollo del país y cuáles son las acciones que el sector privado puede ejecutar para ese efecto? Gracias, Adriana, y buenas noches tengan todos acá en esta sala. Yo he preparado unas palabras para que no se me escape ninguna idea y voy a leerlas, ¿no? Haz el bien sin decir a quién, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Esas frases a varios de nosotros nos las decían nuestros padres y es el caso que muchas empresas, instituciones y personas trabajan así, duro y en silencio. Acuérdense cuántas veces durante la pandemia ayudaron a mitigar el hambre con las ollas comunes o asegurándose que sus empleados no les faltara para el diario vivir o que movilizaban a sus empresas para que el Banco de Alimentos, el Padre Omar, Hombro a Hombro y muchos otros pudieran guardar y trasladar los alimentos a donde hacía falta, aunque sea en los lugares más alejados y complicados de llegar. ¿No recuerdan ustedes que cuando ha habido un gran terremoto o grandes huaicos han contribuido a llevar ropa, medicina y víveres para aliviar a las personas más afectadas? Incluso prestando o donando dinero a sus colaboradores para paliar sus dificultades. Recuerdan que durante la pandemia fueron los ciudadanos peruanos los que primero alzaron la voz ante la inoperancia del Estado en concretar la compra de las vacunas. Incluso muchos, ante la desesperación de ver a la gente morir, por miles se ofrecían a comprar vacunas. Lamentablemente, los laboratorios serios solo vendían a los estados. ¿Cuántos de ustedes en su desesperación buscaban camas para un enfermo de COVID cuando ni siquiera conocían a la persona contagiada? Eso sí, muchos de ustedes colaboraron en la distribución de las vacunas y ofrecieron sus espacios para que nuestros ciudadanos se pudieran vacunar. Recuerdo cuando Hombro a Hombro, con la colaboración de diversas empresas y gremios, financió el primer embarque de vacunas provenientes de China para que llegaran lo más rápido posible al hombro de los médicos, enfermeras y que el personal de la salud no siguiera muriendo por salvar vidas. Recuerdo también cuando el comandante general de las Fuerzas Armadas me llamó y me dijo: Carlos, si no consigues transporte para distribuir las vacunas, en 2 meses se me acaba el presupuesto de combustible. Bastaron 4 llamadas por teléfono para tener el ofrecimiento de transporte aéreo de las principales aerolíneas del Perú. Totalmente gratis y además muchas empresas y cámaras de comercio regionales pusieron a disposición avionetas, vehículos y personal a disposición de las autoridades para llevar las vacunas literalmente a la punta del cerro o al medio de la selva. ¿Recuerdan que faltaba oxígeno para los pacientes de COVID? Había un dispositivo que el único oxígeno que valía era de una empresa que lo tenía al 99%, era como el perro del hortelano. Se logró bajar el requerimiento al 95% y varias empresas, algunas de las cuales están representadas en esta sala, contribuyeron a construir plantas de oxígeno y salvaron varias almas. También recuerdan el gran número de caminantes que regresaban a sus lugares de origen y que muchos de ellos fueron recogidos por transportistas privados y alojados en conventos o en escuelas durante su peregrinaje de retorno. Señores, el sector privado y muchos peruanos anónimos jugaron un gran rol a pesar de todas las dificultades que encontraron en el camino. La mejor recompensa era ver cómo varios superaron la enfermedad, pero la tristeza mayor fue al saber que ya no íbamos a volver a ver a tantas personas amigas y conocidas. Fue como una puñalada al corazón. No quiero dejar de reconocer que las cosas empezaron a mejorar para atacar la pandemia a partir de noviembre del 2020, gracias al apoyo del presidente Sagasti, cuando reconoció que en esta tarea jugamos todos, tal como lo hicimos cuando tuvimos que enfrentar el gran reto de cumplir con el compromiso de Estado de sacar adelante los Juegos de Lima 2019 contra la corriente y cuesta arriba. Rolando Arellano, en un estudio que hizo durante los primeros meses del confinamiento, encontró que el sector privado peruano fue en términos relativos al PBI nacional el que más contribuyó a mitigar la pandemia en comparación con otros países. Todo esto se pudo hacer ya que la gran mayoría de ustedes
o sus empresas se puso una mano en el corazón y la otra en el bolsillo para paliar la emergencia. La imagen que algunos creen es que los empresarios dicen que ya cumplieron cuando pagaron sus impuestos. Eso quizás haya sido el siglo pasado, aunque siempre hay deshonrosas excepciones. ¿Creen ustedes que nos debemos poner de costado y mirar al otro lado cuando vemos que el dinero de los peruanos se va por miles de millones de dólares a financiar Petroperú, la DINI, las coimas que se reparten o el pago a personajes que engrosan las planillas del Estado innecesariamente? Todo esto cuando la salud está cada vez más enferma. Nuestros niños y jóvenes tienen una pésima educación y para colmo ideologizada. La inseguridad campea y la corrupción es pan nuestro de cada día. ¿No tenemos el derecho y la obligación de reclamar o quieren que seamos cómplices con nuestro silencio para facilitar oscuros intereses? Señores que hoy nos gobiernan, no se victimicen llamando a la OEA cuando la víctima resiliente es nuestro pueblo peruano, que somos todos, el que sufre las consecuencias de la corrupción y la pobre gestión de la ineptocracia cleptócrata que gobierna nuestro Perú. Abraham Lincoln dijo: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. No estamos ya en el mundo perverso que buscaba la obtención de riqueza a costa de la explotación de los seres humanos y la depredación de la naturaleza. Está estudiado que aquellas empresas que adoptan criterios de sostenibilidad tienen la enorme probabilidad de seguir creciendo. Los peruanos tenemos una gran tarea por delante, es luchar por la formalidad para que deje de ser menos del 70% de nuestra economía. No debemos seguir permitiendo que nuestros compatriotas se acostumbren a vivir estirando la mano para que el Estado los distraiga con un bono que al final termina humillándolo. Los peruanos necesitamos que se nos libere nuestra energía creativa y productiva, ya que sabremos salir adelante por nuestra cuenta y no necesitamos de tutores ni nadie que nos haga favores. Gracias. Muy bien, Carlos. Jessica, no cabe duda que tú has abrazado la sostenibilidad en la conducción de tu empresa. Una empresa que ha puesto al ser humano al centro y ve por el desarrollo de todos tus trabajadores y de las comunidades donde trabajas. Y a la misma vez es una empresa exitosa porque no hay sostenibilidad sin rentabilidad. Es una empresa que exporta a los mercados más exigentes del mundo. Yo lo que te quería preguntar, además aprovechando tu experiencia como la primera mujer presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, justo en tiempos de pandemia, ¿cuál es tu visión de cuál es el rol que debe tener el sector privado en el desarrollo y específicamente qué le pedirías de contraparte a las autoridades regionales para el desarrollo de tu querida Arequipa? Claro que sí. Primero que nada, muy buenas noches con todos. No saben el enorme placer que siento de estar en CADE Ejecutivos con tan honorable público. Estoy feliz de estar acá. Además, feliz porque se ha escuchado hablar de Arequipa toda la tarde, de mi querida tierra. Esperemos que el próximo CADE descentralizado se realice en Arequipa, ¿no es cierto? Claro. Bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo mencionado con Carlos. A mí particularmente me tocó liderar en Arequipa la campaña Arequipa Unida, en el peor momento de la pandemia, cuando en Arequipa morían las personas en las puertas de los hospitales, sin vacunas y con la inacción de nuestras autoridades. Y puedo decir que lo que hicimos los empresarios fue increíble, me quito el sombrero, demostramos solidaridad, empuje, creatividad, unión, pudimos trabajar con todos los sectores del país y fue maravilloso. Pero hoy día quiero enfocarme en el ahora. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo mantenemos esas lindas y buenas prácticas que tuvimos en ese momento? ¿Cómo hacemos y seguimos trabajando en unión? Es una respuesta un poco difícil. Jorge, mi esposo y además mi socio, siempre me recuerda cuando estamos en algún momento de crisis, me dice,
La primera etapa siempre es la negación. ¿Por qué? Porque nos es difícil reconocer el problema. Luego viene, por supuesto, la ira y la cólera, y solo cuando pasamos a la aceptación del problema podemos realmente trabajar y superarlo. Creo que los empresarios muchas veces seguimos estando en la negación. No estamos viendo cómo nos percibe nuestra sociedad. Siendo presidente de la Cámara de Comercio, me tocó también involucrarme y defender los grandes proyectos que sacarían a Arequipa adelante, grandes proyectos que estaban paralizados. Y yo pensaba que era una falta de comunicación con nuestras comunidades, así que decidí emprender el trabajo de ir y comunicarme directamente con estas comunidades. Pensaba que cuando les iba a explicar pues, los cientos de puestos de trabajo que iban a traer estas inversiones en estos proyectos emblemáticos, ellos lo iban a entender. Lamentablemente, mi sorpresa fue grande porque no valían las razones. Es tan grande la desconfianza y el resentimiento que no se pudo avanzar con estos proyectos que siguen y no sé cuánto tiempo más seguirán paralizados. Quiero en esta oportunidad citar un interesante estudio sobre la crisis de confianza que vivimos, que hizo Felipe Cantuarias con datos de Ipsos. Según este estudio, esta crisis de confianza no es solo de nuestro sector privado, que todos sabemos todos los casos de corrupción que se ve, sino también del sector público. Cuando se compara a quién o de quién desconfían más la sociedad, pues desconfían más del sector privado que del sector público con todos los casos de corrupción que vemos. Eso es increíble, ¿no? Por lo menos para nosotros. Adicionalmente, solo un 26% de la población piensa que los empresarios somos confiables, versus un 36% que dice que no somos para nada confiables. Se percibe al sector empresarial como un poco arrogante, poco dialogante y sin interés por resolver los problemas de fondos de nuestro país. Se piensa que las empresas no nos involucramos para resolver los niveles de inequidad y desigualdad que vivimos, que estamos desconectados de la realidad. En conclusión, parte de la sociedad no confía en los empresarios. No hemos logrado conectarnos emocionalmente con nuestra sociedad. Es una verdad un tanto incómoda, ¿no? Como la que nos pasó cuando las empresas ignorábamos el daño que hacíamos al medio ambiente. Y si no aceptamos esto, no creo que vayamos a poder cambiar mucho las cosas y pasar a la siguiente etapa, aceptar y poder seguir adelante. Ahora, yo pienso que hay acciones simples que podemos empezar a adoptar. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos, en nuestras empresas, incorporar una visión trascendental de nuestras acciones en nuestros planes estratégicos, que logre mejorar sobre todo nuestra reputación en base a un desarrollo sostenible a largo plazo y esta conexión que les hablo, esta conexión emocional con nuestras sociedades. Adicionalmente, podemos incorporar soluciones sociales y medioambientales en nuestras áreas de influencia, en nuestras regiones. Y así como sacamos nuestro balance financiero anual, también sacar un balance ecológico y un balance social de lo que estamos haciendo. Podemos también incorporar políticas claras, pero además medibles, con el tema de equidad y diversidad. Pero para ello, la incorporación de mujeres en el mundo laboral es cada vez más importante. Tenemos que difundir a todos lo bueno que hacemos. Hagamos una competencia entre las empresas de buenas prácticas y además comuniquémoslas a todo el mundo. Lo que les planteo hoy y ahora no es una utopía. Yo quiero hablar desde mi humilde experiencia. No se requiere una gran inversión, lo que sí se requiere es mucha voluntad. Y como decimos siempre, que no se quede en un simple papel. Solo se predica con el ejemplo. Muchas gracias. Muy bien, Jessica. Carlos, con la experiencia que has tenido tú en trabajar en proyectos con el Estado, lo que quisiéramos ahora es que nos digas qué es lo que tú le pedirías al Estado, cómo crees que el Estado debe acompañar al empresariado en esta
en este objetivo del desarrollo del país? Bueno, los liderazgos que se requieren son, primero, predicar con el ejemplo. No solo ser líderes por la coyuntura, sino por siempre. Ya no es posible decir que la política y la economía van por cuerdas separadas. Se necesita honestidad, trabajo y compromiso. Tenemos la obligación de revertir esta tendencia. En este reto, el dolor y sacrificio que nos va a costar va a ser superado por el logro que signifique alcanzar una patria unida, donde todas las personas tengan la misma oportunidad para alcanzar la mejor educación, las mismas posibilidades de atender su salud y que todos puedan acceder a un trabajo digno que le permita salir adelante. Sin embargo, en contrapartida, debemos tener un Estado fuerte, ágil y capaz, donde haya gente honesta y con mística, donde el servidor público vea que tiene una carrera por delante, donde quizás no se va a hacer millonario, pero podrá estar tranquilo y que su familia tendrá acceso a educación y salud de calidad. Es preciso, por ejemplo, y se ha tocado, reforzar el rol de servir. Lamentablemente, muchas de las personas a que conocí en la administración pública se retiraron por su propia voluntad o fueron cesados para ser reemplazados por personajes que en la mayoría de los casos son un peligro para la institucionalidad y el erario nacional. Necesitamos servidores públicos que hagan honor a su nombre y le faciliten la vida al ciudadano. No queremos pequeños caciques que le creen obstáculos a los microempresarios, cual pequeños Napoleones, y no queremos tampoco traficantes de tierras, y menos a quienes maltratan a ancianos o que discriminan por motivos de raza, sexo, credo o política. No podemos tener solo líderes empresariales, sino también líderes en los servidores públicos, donde ambos trabajen de la mano y entiendan el rol que le toca a cada uno. Por muchos años ambos se han recelado mutuamente y el Perú se ha empantanado en la tramitocracia. La experiencia en el Estado me enseñó que es necesario cambiar, por ejemplo, la ley de contratación del Estado por una moderna que utilice las herramientas que da la tecnología, aprovechando las mejores prácticas internacionales para hacerla más ágil y transparente. Yo creo que se necesita una reforma profunda del Estado, porque si no vamos a seguir pateando la misma piedra. Muy bien, Carlos. Jessica, una pregunta similar. ¿Cuáles crees tú que son los retos y los compromisos que debería asumir el sector privado? Y, en contraparte, ¿qué le exigirías tú a los gobernadores y alcaldes municipales de las regiones para lograr el crecimiento en todo el país? Bueno, en regiones el reto es aún más grande, porque sumado a la desconfianza de la que hemos estado conversando, además a las empresas nos es más difícil competir. Tenemos unas brechas increíbles de infraestructura, de conectividad y también sociales. Además, la informalidad, si empezamos a ver el promedio nacional, por ejemplo, en la región sur, en Puno, en Cusco, llegamos al 90%, y sabemos todos que la informalidad y la pobreza están totalmente ligadas. O sea, las regiones más pobres son las regiones más informales. Además, en Arequipa en Arequipa y en muchas de las regiones tenemos una gran incapacidad de ejecución del gasto público, el uso del canon minero en el caso del sur del Perú. Hemos visto datos que son de terror y obras de infraestructura que queremos ayudar a sacar, pero que es casi imposible. Están paralizadas hace muchos años y no se ha podido sacar adelante. Además, tengo que aceptar con mucha tristeza que la descentralización ha fracasado. Lo que tenemos ahora es una pseudo descentralización que solamente está beneficiando a los políticos de turno y lo único que hace es dividir más a la población. Nos hemos vuelto también apolíticos todos, por supuesto, ¿quién quisiera meterse ahora en política? Y se percibe claramente una falta de liderazgo de nuestro sector empresarial. Por lo tanto, los liderazgos y compromisos que pienso y que requiere nuestra sociedad en el día de hoy es, en el tema de brecha de infraestructura que les hablaba, es importante, y ya lo mencionó Fernando Correa ahora,
los empresarios tenemos mecanismos como las obras por impuestos o las asociaciones público-privadas. Tenemos un buen caso en Arequipa, por ejemplo, el puente Chilina, un puente espectacular que se hizo bajo este mecanismo. Además, tenemos o necesitamos que los gremios cambien su estrategia. No logremos resultados distintos con los gremios trabajando como lo siguen haciendo, ¿no? Hay que evitar divisiones, los gremios están divididos. En vez de competir entre los gremios, necesitamos una sola voz fuerte que represente a todo el empresariado, pero nacional, no solamente de Lima. Yo siempre me quejaba que Lima, no solamente Lima es el Perú, necesitamos involucrar a todas las regiones para esta voz fuerte y clara, con un mensaje para defender los derechos de los empresarios. Tenemos que lograr la participación activa también de los empresarios por los sectores. Tenemos apatía en este tema también. Todos somos los actores del cambio y muchos esperan que otros empresarios de su sector hagan lo que ellos no hacen. Entonces yo me digo, si no estamos sentados en la mesa, somos parte del menú y entonces no nos quejemos por lo que nos pasa. En cuanto a la descentralización, creo que hay que unir inmediatamente a las regiones. Ya hay varias propuestas de corredores de solamente 4 macroregiones a nivel país. Pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer es centralizar todas las obras públicas con un solo equipo técnico para que podamos frenar esta ola increíble de corrupción que se da en todas las regiones. O, por ejemplo, con obras de gobierno como lo hiciste, Carlos. Tenemos muy buenas experiencias también con desarrollos económicos locales que se refieren a que las regiones debemos generar ideas que tienen que ver con nuestro sector productivo por regiones para hacer que se desarrolle y que se creen nuevas empresas, para que así el PBI por regiones se incremente, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, en Arequipa del clúster del sur, el clúster minero del sur del país, el famoso SAMI, con muy buenos resultados y que lo que está haciendo es desarrollar a proveedores mineros al ser el sur un área sumamente minera. Adicionalmente, lo que siempre tenemos que pedirles, y yo me sumo a las peticiones que ya hemos escuchado a nuestros gobernantes, que a veces no nos hacen caso, muchas veces no nos hacen caso. Necesitamos normas claras, necesitamos un sí a la institucionalidad, a la predictibilidad, no a las normas que socavan la inversión privada, no a funcionarios públicos que no tienen ninguna preparación ni técnica ni ética, y sí al diálogo de todas las partes para lograr unirnos. Muchísimas gracias. Bueno, como somos los últimos de la noche, siempre terminamos pagando los platos rotos de las extensiones de las sesiones anteriores. Quisiera que solamente con 2 frases cada uno de ustedes nos den su llamado a la acción para concluir con este segmento. Carlos. A ver, tratando de sintetizar. Aquí es una tarea de todos. Hay que dar la pelea frontal para sacar el Perú adelante. Y por favor que no se escape nadie, porque ya muchos agarraron y se fueron con chivas y todos a otros lados y si de acá soy ya me olvidé, ¿no? Yo tengo fe en la juventud peruana. Yo creo que ellos son los próximos luchadores. Nosotros vamos a estar al lado de ellos para apoyarlos y lograr que logren sus objetivos y que aprendan de todas estas cosas que estamos viviendo para esta gran oportunidad que se presenta con esta crisis, podamos hacer algo por nuestro país. A nosotros nos tocó luchar contra el terrorismo, la hiperinflación, flagelos muy importantes. Y quiero quizás recordar una frase que dijo Kennedy cuando asumió el poder el 20 de enero de 1961. Decía así: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Con eso termino. Gracias.
Jessica. Bueno, yo estoy convencida que en el pasado los empresarios hemos hecho muchas cosas buenas y hemos aplicado una serie de políticas que dieron muy buenos resultados en tiempos totalmente distintos. Actualmente tenemos nuevos tiempos y hay mucho más por hacer. Hemos escuchado a Moisés Naim con las 3 P's, la gran amenaza que se nos viene y que es muy difícil de entender y de luchar contra ello, ¿no? Y creo que desde el gobierno también todos escuchamos que hay este mensaje anti-empresa. Entonces, yo pienso que no podemos permitir que esto siga creciendo. No podemos dejarle el país, nuestro querido Perú, a ningún gobernante de turno, no por lo menos sin antes haber hecho todo lo que podemos hacer, y nos falta hacer muchísimo más. Tenemos que involucrarnos más con la sociedad y tenemos que conectar emocionalmente, que quiero que sea una palabra que nos ayude a reflexionar. Y por ello esta noche, con nuevamente tan honorable público, me permito hacer un llamado a la reflexión y a la capacidad de compromiso que tenemos todos los líderes aquí presentes, porque los problemas que nos aquejan a los peruanos nos competen a todos y lamentablemente no podemos esperar mucho el Estado, ¿no? Lo decía Oscar Rivera, que se ha pasado 60 años en el CADE y que los problemas que vio hace 60 años son muy similares. Entonces el gobierno y el Estado, yo la verdad es que no espero mucho de ellos. Nuestro país requiere de la iniciativa personal y de la capacidad de compromiso de todos nosotros, empezando con los que más pueden. No podemos ser indiferentes ante la situación y los problemas que estamos viendo, las amenazas que acechan. Y si queremos cambiar las cosas, pues empecemos cambiándonos nosotros mismos y nuestras empresas. Mi pregunta es, ¿acaso no podemos hacer todos algo más? Hagámoslo. Muchas gracias.